Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz domingo para todos. Bienvenidos a su programa del Evangelio al Corazón. Está con ustedes el Padre John Mario, de aquí desde la parroquia de Santa María en Oak Ridge. Recuerden que nuestro programa está motivado para reflexionar y meditar acerca de la palabra de Dios, del Evangelio dominical. Bienvenidos todos a nuestro programa. Comencemos poniéndonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro, y así como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar el Evangelio de hoy, de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy celebramos el domingo del 30º domingo del tiempo ordinario. Cuando falleció, es interesante historia, la historia de la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Cuando falleció se habló de la importancia de la oración en su vida, su relación con el Señor. Imagínense una mujer tan poderosa, expresada a través de la oración. Ella hacía también obras interesantes. Las personas de fe siempre oran. Si creemos en el Señor, desearemos nosotros hablar con Él. No importa cuánto poder o cuánto estatus, pero siempre podemos agradecerle los dones que nos da. También deseamos escucharlo, oír lo que Él quiere decirnos. A menudo nosotros oramos solos en silencio, pero también oramos con otros, en voz alta. Hace 8 días hablamos sobre la intercesión por los demás. También nosotros oramos en la Santa Misa. Nuestra relación con el Señor es una que compartimos con los demás. Siempre la relación con el Señor tiene que ver con los demás. Por eso nos reunimos para orar, pero también es muy personal para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos orar solos de vez en cuando. La parábola que Jesús narra en el Evangelio de hoy trata sobre 2 personas que subieron al templo de Jerusalén a orar. Ya conocemos el fariseo y el publicano. Sus oraciones serán muy diferentes. Nuestra forma de orar a menudo también dice algo sobre cómo somos nosotros y cómo nos relacionamos con Dios. Cómo creemos nosotros con Dios y cómo queremos relacionarnos también con los demás. Entonces miremos, el fariseo era claramente un hombre bueno, según lo que él dice en su oración. Hacía más de lo que la mayoría de los judíos podían hacer y ayunaba 2 veces por semana. Mientras que cuando observamos al judío, era un judío observante, pues habría ayunado normalmente 1 vez por semana. Dice también que el fariseo pagaba el diezmo de de las posesiones que tenía, mientras que la mayoría de los judíos pagaban el diezmo solo de ciertos productos, no de todo lo que tenían. Es decir, la oración de este fariseo nos muestra que era un fariseo que hacía más de lo que normalmente hacía todo el mundo. Estaba completamente dedicado a hacer la voluntad de Dios, tal como él la entendía. Agradecía a Dios por poder vivir una vida tan buena, porque sentía que no podría hacerlo sin ayuda de Dios. Un hombre con poder, un hombre con dignidad, un hombre con prestigio. Podríamos pensar que está haciendo, en ese momento se está jactando de lo que está viviendo y de lo que ha recibido.
en su oración de agradecimiento por su buena vida. Da gracias a Dios porque lo libra del mal y su oración fue realmente muy válida. Y todos podríamos agradecer a Dios por darnos las fuerzas de seguir caminando, la fuerza por vivir, para hacer la voluntad de Dios. Después de todo, por ejemplo, escuchamos la segunda lectura en el domingo de hoy. San Pablo puede decir, al llegar al final de su vida, dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera hasta la meta, he mantenido la fe. Él no está siendo engreído en lo que está diciendo, simplemente está reconociendo su propia realidad, lo que ha hecho. Pero sí hay un defecto en la oración del fariseo de hoy, y usted yo creo que lo han podido detectar, es el tono que utiliza. En su tono crítico, porque dice no como el publicano y se fija en el de atrás. Desprecia a los demás, a aquellos a quienes se refiere como ávaros, injustos, adúlteros, y en particular desprecia al recaudador de impuestos que está ahí mismo también orando de pie a cierta distancia de él. Su oración demostró que era demasiado desdeñoso con quienes no parecían estar a la altura de sus propios altos estándares. Pensemos mucho en esto, cómo oramos nosotros. El otro orante, en cambio, el publicano, era un recaudador de impuestos, recaudaba impuestos en nombre de los romanos, una potencia muy importante en ese momento que ocupaba el pueblo judío. Como resultado era muy importante entre los judíos, era un hombre con poder, prestigioso, quienes le habrían visto como un traidor también, ¿no? Porque cobraba los impuestos a favor del imperio. La oración del publicano, del recaudador de impuestos, era mucho más corta y sencilla que la del fariseo, y solamente decía, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Incluso dice el texto que no se atrevía a levantar la mirada al cielo. Al igual que el fariseo, comenzaba su oración dirigiéndose a Dios. Sin embargo, su principal conciencia no era el bien que había hecho, sino el bien que estaba dejando de hacer y el daño que en realidad estaba causando a los demás. No sabemos si en sus oraciones se comprometía con Dios a no hacer lo mismo, pero era consciente de que estaba muy lejos de alcanzar lo que Dios quería de él. En su oración no se comparó con nadie diciendo, puede que yo sea malo, pero hay otros más malos que yo, hay otros peor que yo. No, simplemente reconoció su propia pobreza de espíritu y se entregó a la misericordia de Dios. Sabía que no tenía nada que ofrecerle, nada de buenas obras. No podía enumerar las cosas buenas que había hecho porque no había hecho nada. Solo sabía que tenía mucho que recibir de Dios. Era consciente de su propia dependencia de Dios para todo, especialmente su misericordia. Y tenía dinero, porque los publicanos eran muy ricos. Se presentó ante Dios con las manos vacías. Como resultado, estaba abierto a recibir el don de Dios. Por eso dice Jesús, este hombre regresó a casa en paz con Dios, mientras que el otro, el fariseo, no regresó de la misma manera. En palabras de la primera lectura de hoy, la oración del humilde atraviesa las nubes. Hay algo en la actitud del publicano que Jesús admira claramente y desea mostrar ante sus discípulos, ante todos nosotros también, y es esa actitud de humildad. La humildad no consiste en menospreciarse a uno mismo, en decir que es lo peor. Se trata de reconocer nuestra propia realidad, tanto la bondad de nosotros, lo bueno de nosotros, como la buena obra de que Dios está haciendo en nosotros y en nuestras vidas, como nuestras fallas también, el camino que aún nos queda por recorrer delante de Dios. La humildad es el justo equilibrio entre lo bueno y los dones que tenemos, pero también en nuestras propias faltas. Todos somos una obra en progreso, y la parábola del Evangelio de hoy nos llama a no compararnos con los demás de maneras que no nos hagan nosotros crecer y que nos hagan a otros sentirnos como que somos mejor que los demás. El único con quien podemos nosotros compararnos es con el Señor. Él es nuestro estandarte. Él es el nivel al que debemos desear llegar. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que nuestra necesidad de seguir rezando, la sencilla necesidad de seguir profundizando en su oración, como la del publicano, nos ayuda a nosotros a reconocer y decir como Él, Dios mío, ten piedad de mí, que soy pecador. Hoy, en este domingo, es un domingo que celebramos el Día de las Misiones. Esa actitud del corazón que nos ayuda a nosotros a ser buenos misioneros en el mundo, testigos del amor misericordioso de Dios, nos ayuda también a nosotros reconocer que es fundamental que tal y como nos relacionamos con Dios en nuestra oración, así también tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos. Que nuestra propia oración justifique también nuestras acciones y nos ayude a redimir nuestros pecados. Que nuestra Santísima Virgen María, Madre nuestra, nos cubra y nos proteja con su manto.
Amén.